¿Listos? Levanten su voz conmigo y lo leemos. Dice la palabra poderosa de nuestro Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, no los oigo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Recibimos con sea tu palabra, Señor, la que... Muchas gracias, Señor, y que cada uno de mis hermanos pueda poner esta palabra en su corazón de tal manera que ella produzca los cambios que tiene que producir, y que todo sea para que nuestra vida te dé gloria, nuestra vida te dé honra, Señor, y alabanza en nuestro diario vivir. Te damos muchas gracias, poderoso Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espíritu Santo, mientras yo envío la palabra, precioso Espíritu de Dios, redargúyenos con ella. Convéncenos con ella, enséñanos con ella. Gracias, precioso Espíritu Santo. Te adoramos, hermoso Espíritu de Dios. Gracias te damos. Amén. Tome su lugar. Gálatas capítulo 2, verso 20. En el mismo capítulo 2 hay varios sucesos. De hecho, en ese capítulo 2 es donde Pablo reprende a Pedro. Tienen un momento de contienda, de discusión, tienen un problema ahí fuerte que se da por el contexto doctrinal. Porque Pedro está permitiendo que los judíos estén metiendo en la iglesia de Galacia, en la iglesia cristiana en Galacia, esté permitiendo el apóstol Pedro que sea más importante la carne que el espíritu. Eso es lo que Pedro está permitiendo. Entonces Pablo llega y hay un momento de contienda, hay un momento de discusión muy fuerte, donde se nos revela en los originales en griego que no fue una discusión sencilla. Fue un asunto así de apóstol contra apóstol. Fue muy fuerte, de tal manera que Pedro lo reprendió. Le da a entender que hay una hipocresía en él, y les dice: cuando vienen los judíos, comes nada más con ellos y a los hermanos no les hablas, y cuando no están te juntas con los hermanos. Entonces Pablo lo reprende duramente a Pedro. Y es que los judíos están introduciendo en medio de la gracia algunos principios de la ley mosaica, de la ley. Y Jesús ya había venido a abolir eso. ¿En qué contexto lo vino a abolir Jesús? Aunque la Biblia dice: no he venido a abolir la ley, sino a que se cumpla. Cuando yo digo el contexto de abolir, es que ya no se tuvo que seguir practicando, ya se tuvo que eliminar esa práctica. Y estoy hablando de la circuncisión, porque la circuncisión era un asunto en la carne, y es el primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces los judíos empiezan a decir que tenía que circuncidarse todos los hombres, y Pablo empezó a permitirlo. Entonces cuando llega el apóstol Pedro le dice: a ver, espérenme, ustedes empezaron por el Espíritu. ¿Cómo es posible que hayan empezado por el Espíritu y ahora estén terminando en la carne? Entonces Pablo empieza a enojarse y empieza a corregir algo que verdaderamente está mal. En estos tiempos precisamente tenemos mucha gente que están usando un término incorrecto e ignorante, que dicen: volvamos a los originales. Y cuando dicen ellos vamos a regresar a los originales, están algunos varones circuncidándose con sus hijos y circuncidando a sus hijos, a sus niños varones, los están circuncidando. ¿Qué están haciendo esta gente en su ignorancia? Ellos están dándole a entender a Jesús que el pacto que él hizo en su sangre, el verdadero pacto, el pacto que nos redime de todos nuestros pecados en su sangre, no es suficiente. Ellos tienen que hacer algo en su carne, y es una ignorancia impresionante. Y está metiéndose en muchas iglesias de ignorancia que dicen que son cristianas pero no conocen la palabra de Dios. Entonces Pablo llega y tiene que reprender esto que se está practicando, que se está metiendo en las iglesias en Galacia, en la iglesia cristiana. Y entonces llega un momento, después de toda la plática que tienen, la discusión y todo ello, Pablo llega al verso 20. Vamos a meditarlo.
Y cuando Pablo llega al verso 20 del capítulo 2 en Gálatas, les dice algo. Fíjense, ustedes y yo tenemos que entender, antes de que les explique el texto, ¿listos? Los voy a llevar los voy a llevar a lo que es el antecedente para el que entendamos este versículo. ¿Listos? Dice la Biblia que el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. ¿Listos? Dice la escritura que Jesucristo se hizo hombre, se hizo como nosotros. Dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. De tal manera que dice la Biblia que él tuvo que llegar a la cruz del Calvario y ocupar nuestro lugar. Ahora te voy a enseñar algo. Te voy a leer nada más el principio del texto para que te enseñe yo esto. ¿Cómo dice el principio del texto? ¿Cómo dice? Fuerte. Con Cristo, ¿qué? Con Cristo estoy juntamente. Otra vez. Con Cristo. Listo, ahorita te lo voy a explicar. ¿Por qué quiero que leas ese cachito? Con Cristo estoy juntamente crucificado, para que puedas entender todo el contexto. Jesús muere en la cruz del Calvario, y al morir Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué llevó? Llevó todos nuestros pecados. Al llevar todos tus pecados, todos tus pecados, todos tus pecados y todos mis pecados, ¿a quién llevó en la cruz? ¿A quién llevó? A mí me llevó, a ti te llevó, exactamente. Nos llevó. Por eso con Cristo estoy ¿qué? Con Cristo estoy ¿qué? No fue tu persona, pero fueron tus pecados y mis pecados que estaban ahí con él. Por eso Pablo quiere que entiendan ellos algo. A ver, espérense. ¿Por qué tienen ustedes que creer que la carne resuelve tu vida si la carne es el problema en tu vida? Por eso en Romanos Pablo dice: miserable de mí, porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo por este cuerpo de muerte. Porque ¿qué es lo que te lleva cautivo al pecado? Tu carne y mi carne. Nuestra carne es todo el problema. Entonces a Pablo le dice: ¿cómo es posible que empezando por el Espíritu otra vez van a terminar en la carne? O sea, ¿qué onda con ustedes? Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Él les dice: miren, quiero que les quede bien claro algo. Hubo un día, tú todavía no nacías, tú todavía no existías, pero la Biblia dice en Mateo que Jesús murió por los pecados de todo el mundo, por los pecados de todos los hombres de la tierra. Por eso murió Jesús, por los pecados de todo el mundo. Por eso murió Jesús. Ahora, tú todavía no nacías, tú todavía no existías, y sin en cambio tus pecados ya los llevaba allí. O sea, yo no le puedo decir a Jesús: Jesús, pues la verdad, pues yo ni vivía, por mí ni moriste. No. La muerte de Jesús, su crucifixión y su perdón trasciende el tiempo y las distancias. Los que no tienen hijos, sus hijos, los pecados de sus hijos ya fueron puestos en la cruz del Calvario. No, yo tengo nietos, tengo 13 nietos. Todavía no tengo bisnietos y no pueden hacerme, todavía estoy joven. Mis bisnietos todavía no nacen y Jesús murió por todos sus pecados. Ellos un día tienen que entender que un día, aun cuando ellos no existían, Dios tuvo que tomar los pecados de todos los que ya nacieron y los que van a nacer, y los llevó a la cruz en el cuerpo de Jesús. Por eso Pablo dice: quiero que entiendan algo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya ese borracho que no podía dejar el alcohol, ahí lo llevó Jesús. Ese hombre con una vida totalmente desordenada, ahí lo puso Jesús en la cruz del Calvario, lo puso en él. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente, no estoy a un lado. Esto es impresionante.
Al lado de Jesús hay dos ladrones, ¿sí? Hay dos malvivientes. Esos dos representan dos tipos de cristianos, dos tipos de gentes: los que reconocen a Jesús y los que desprecian a Jesús. Esos dos ladrones representan la gente que le dice a Jesús que le ayude cuando Él venga, y el otro que le dice: pues si eres hijo de Dios, resuélveme la vida. Porque la gente allá afuera no quiere buscar a Dios, pero quiere que Dios le resuelva su vida. Ese es un tipo de ladrón. Es el que dice: pues si Dios existe, que me cambie. Pues si Dios existe, ¿por qué hay tanta gente mala? Si Dios existe, ¿por qué pasan tantas cosas? A ver, espérame, es que tú no crees en Él. Y el otro le dijo: Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: desde hoy ya lo vas a disfrutar, solamente porque has creído. Entonces Jesús en la cruz del Calvario no nos puso a un lado para podernos redimir de nuestros pecados. Y el día que tú reconocieras a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y ese día todos tus pecados fueran perdonados, ese día todos tus pecados llevaran a efecto el perdón del cielo, tienes que entender que el día que Jesús estuvo en la cruz, tú estabas ahí, yo estaba ahí. Y Pablo lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora pónganme atención, pónganme atención. Cuando Adán vivía y Eva vivía, ¿quién vivía en Adán y Eva? ¿Quién vivía? Dios. Entonces Adán y Eva podían haber dicho, Adán podía haber dicho: ya no vivo yo, no vivo yo, no vivo yo, Dios vive en mí. Eso podía decir Adán. ¿Listos? ¿Por qué? Porque Adán era un hombre de barro. Adán solamente era un objeto, era una cosa. Eso era Adán. Pues a esa cosa y a ese objeto Dios le dio vida. ¿Cómo le dio vida? Dios introdujo adentro de él. Pónganme atención, por favor. Dios insufló, Dios introdujo adentro de él. ¿Listos? Y ahora los hombres tenemos que decir como Pablo: entonces Adán y Eva pecan. ¿Cómo nos dejan a los hombres? Nos dejan muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Efesios capítulo 2 verso 1. Y no tenemos ninguna esperanza y estamos muertos. Somos como un objeto, como una cosa. No hay vida en nosotros. Así es que ahora, pónganme atención, Dios crea a Adán, forma a Adán y se introduce en él. Ahora no se va a introducir en ti. ¿Listos? Pastor, está usted diciendo una herejía. Todavía no le estoy diciendo nada. Dios creó a Adán del polvo de la tierra, ¿y qué hizo? Él se introdujo dentro de él. Ahora Dios ya no se va a introducir en ti. Qué maravilloso fuera que Dios se introdujera en ti. Sería algo poderoso, maravilloso. Dios no se va a introducir en ti, sino que ahora tú tienes que escuchar, en medio de tu vida arruinada, en medio del vicio que no puedes dejar, en medio de los problemas de tu matrimonio, en medio de las luchas que no puedes pasar, en medio de la enfermedad que te está matando, en medio de los conflictos que tú tienes, en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad, en medio de lo que sea, tú tienes que escuchar que debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Hechos capítulo 4 verso 12. Tienes que escuchar en algún momento Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tienes que escuchar en algún momento Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, denuncia a todos los hombres que se arrepientan. ¿Listo? Tú tienes que escuchar Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Tú tienes que escuchar Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Por él tienes que escuchar todo esto tú. Tienes que escuchar Hechos 16, no, 16:30. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tienes que escuchar en algún momento Juan capítulo 3 y Juan capítulo 3 verso 5 y verso 8. De cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. De cierto te digo que si no naces del agua del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Todo eso tienes que oír. Y una vez que alguien te diga que tienes que entregarle tu vida a Dios, y alguien te guíe en oración, o tú mismo en algún momento le entregues tu vida a Dios y digas: ya no puedo, Señor, necesito que hagas algo en mi vida, ya no quiero esta vida. En ese momento, ponme atención, en ese momento tú como persona, tú como ser humano, le estás abriendo la puerta al Señor para que Él entre a tu vida. Él no te va a hacer y se va a meter. Él ya hizo a uno y se metió. Ahora está esperando. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, tú tienes que recibirlo. Tú tienes que decirle: Señor, ven a mi vida. Necesito que vengas a mi vida. Entra en mi corazón, Señor. Ojo, te dije que Dios no iba a meterse en tu vida. Dios nos iba a introducir en tu vida. Tú tenías que decirle: por favor, entra a mi vida. Qué bueno fuera que Él se pudiera meter. Imagínate que agarrara a todos los delincuentes y toda la gente mala y perversa que anda destruyendo las vidas de las personas, robándole la paz a las familias, a los hogares, quitándole la vida a gente inocente. Imagínate que Dios agarrara a toda esa gente. ¿Cómo estaría el mundo? Amor, solo amor y puro amor. Porque Dios es amor. El asunto es que Dios no se puede meter en ellos. El hombre tiene que reconocer que necesita a Dios. Ahora me regreso a mi texto. ¿Listos? ¿Ya entendieron esto? ¿Ya entendieron? Dios no se va a meter en tu vida. Tú tienes que decirle que venga a tu vida. Señor, ven a mi corazón. Me siento perdido. Mira, cuando a mí me dijeron: Benjamín, Dios puede cambiar tu vida. A mí no me gustan esas cosas, ni quiero saber de esas cosas. Además me cae mal esa gente. Yo no quiero saber de eso. Mira que Jesús puede cambiar. Y el día que entendí que ya no había ninguna esperanza para mí, ninguna oportunidad de vida, mira, tan solo fue cerrar mis ojos y decirle: Dios, entra en mi corazón. Por favor, ven y haz algo por mí. Esta vida ya no tiene sentido. Ya acabé con todo. Acabé con mi negocio. Ya acabé con mi casa, con mi matrimonio. Ya acabé con todo. Ya no sé qué hacer. Ven, entra en mi vida y cámbiame, por favor, lo necesito. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? Pues entró. ¿Por qué no va a entrar donde no lo metan? Dios es un caballero. Jesús es un caballero. Si no lo invitas, Él no va a entrar. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, el hecho de que tú le digas: Señor, ven, yo te necesito, ¿qué crees que va a hacer Él? Él va a ir. Él va a entrar. Mas a los que le recibieron, le dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, sigo en mi texto. No me he salido de mi texto. 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué?
Jesús estaba en la cruz, ¿y quién más estaba? Yo, digan yo. Digan, yo también estaba en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego dice Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ponga atención en esto. Adán tenía que decir, la verdad yo no vivo, vive Dios en mí. Lo único que le da existencia a este ser es Dios. Es por eso que todos los hombres están muertos en sus pecados y en sus delitos. Y cuando Dios llega, ¿qué les pasa? Resucitan. Están muertos, resucitan. Y Pablo dice, ya no vivo yo. Ok, ¿por qué Pablo dice ya no vivo yo? Oye, te estamos viendo como que tú no vives. No, es que ya no vivo yo. ¿Cómo puedes decir que no vives tú si nosotros te estamos viendo y te estás hablando con nosotros? No, es que el Pablo que tú conocías no era Pablo. El Pablo que tú estás viendo no era Pablo, era Saulo. Y ese Saulo mataba cristianos, odiaba a los cristianos. Pero un día me topé con el Señor de los cristianos y ese día cambió toda mi historia. Por eso quiero que ustedes entiendan que no se trata de la carne, se trata de Él. No se trata de mi carne, se trata de Él. Por eso ya no vivo yo. Esta carne que tú ya estás viendo ya no vive. Ahora vive Él adentro de mí. Y luego dice Pablo, pon atención, y ya no vivo yo. ¿Qué dice? Y ya no vivo yo, mas vive. Listo. ¿Quién vivía en Adán? ¿Quién vivía en Adán? Dios. Ahora, ¿qué hace Dios? Como el hombre quedó muerto y se quedó sin vida, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Mandó la vida. Por eso cuando viene Jesús, Él cumple todos los requisitos de la ley, muere en la cruz del Calvario, resucita al tercer día. Y una vez que resucita al tercer día, Él vence la muerte, por lo tanto puede darnos vida. Por eso dice la Biblia, 1 de Juan capítulo 5, el que tiene el Hijo de Dios, ay, Santo de Israel, el que tiene el Hijo de Dios, el que tiene el Hijo de Dios, tiene la vida. ¿Qué tienes tú? La vida. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que decir? Dale un aplauso fuerte al Señor. Tenemos la vida. Entonces, ¿qué tienes que decir ahora? Ya no vive Daniel. Dile a tu esposa, ni me busques porque ya no vive Daniel. Leti, dile, no me andes gritando porque ya no vivo yo. Le vas a gritar al Señor Jesús. Dile, ay, santo Dios, ya no vivo yo, vive. A ver si están entendiendo esto o estoy hablando de otro planeta. Pastor, pero no lo está viendo. Sí los estoy viendo. Quiero creer que ya no viven ustedes. Quiero creer que vive Cristo. Él es la vida. Cuando vino Jesús, a nosotros ¿qué recibimos? La vida, y una vida nueva. Una vida nueva, una vida en abundancia. Por eso Pablo lo que le está diciendo es, a ver, espérenme, no hubo un solo hombre en la ley que a través de la carne pudiera cumplir toda la ley. No hubo un solo hombre en la ley que a través de su carne pudiera agradar a Dios. Es por eso que cuando viene su Hijo, Él obedece toda la ley en su carne, de tal manera que cuando sale de las aguas, el Padre le dice, este es mi Hijo amado, Él solamente me ha complacido en todo lo que yo le he pedido a los hombres de la tierra. Por eso Él es el camino, Él es la verdad, Él es mi vida, Él es tu vida. Sí, para esos jóvenes que andan ahí con que
no te metas conmigo, es mi vida y que déjame vivir mi vida. A ver, le tengo una mala noticia, ni siquiera es su vida. Bueno, a menos que no tenga a Cristo, tiene usted razón. Si no tiene usted a Jesús, es su vida. Haga lo que se le dé gana, lo que se le dé su gana con su vida. Y no venga después con que, pastor, porque yo le voy a decir, disfrútelo, es su vida. Ay, ¿le duele algo? Pues gócese, no dijo usted que es su vida. Porque si usted quiere recibir la vida, resulta que esta vida es otra vida. No es tu vida, ni es mi vida, es Él, nuestra vida. Así es que Pablo dice, vive Cristo en mí. Ojo, el texto. Sigo en mi texto. No me he salido de mi texto. ¿Ya se dieron cuenta? Y luego dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que dice Pablo adelante es poderoso. Y lo que ahora vivo, lo que ahora vivo, ¿dónde? A ver, vamos a quitar a Jesús de nuestra vida, ¿sale? Vamos, Señor Jesús, aquí nada más tantito, un ladito, no te vayas lejos, por favor. Jesús no está en mí, no está en ti. ¿Qué gobierna? ¿Qué gobierna? ¿Alguien sabe cómo gobierna la carne? ¿Sí o no? Estoy en Gálatas. Y para que ellos les caiga el 20 y entiendan, bueno, para que les caiga el dracma, o para que les caiga el, ¿cómo se llama el que sacó el pescado? Para que les caiga el estatero, la moneda de aquel tiempo. Pablo lo que hace es decirles esto. Miren, un día Jesús me llevó a la cruz y ahí me puso. Todos los pecados de mi carne los puso en su cuerpo en la cruz del Calvario. Juntamente con él yo estoy crucificado. Así es que perdóneme. Ustedes quieren que yo haga algo. Ustedes quieren que yo le diga a Dios, Señor, haciendo algunas cosas de mi carne es suficiente, no necesito a Cristo. Perdóneme, no es por obras, es por fe. Entonces Pablo lo que está diciendo es, a ver, ustedes quieren que todo sea por medio de la carne. Bueno, les voy a dar una pequeña lista de cuál es el problema de su carne. Ahí les va, Gálatas capítulo 5 verso 19. Y Pablo empieza a decirle, manifiestas. ¿Y qué? Manifiestas, arquitecto, que es algo manifiesto. ¿Qué es manifiesto? Se presentan, se activan, aparecen. Manifiestas. Se manifestó, apareció, se presentó. ¿Qué es un manifiesto? Un abogado rápido aquí. ¿Qué es un manifiesto? Ok, puedes estudiar. Los que estén estudiando, métanse de abogados. Dije abogados, no de licenciados. El asunto es, y manifiestas, aparecen, se ven, se realizan, se llevan a cabo. Y manifiestas son ¿qué? Las obras de la carne. Y listo, agarre su pluma y empiece usted a ver ahí que en qué parte de su carne todavía no ha sido llevada a la cruz. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Los peleoneros no vinieron hoy. Pleitos, celos, las celosas tampoco llegaron hoy. Iras, la gente iracunda tampoco vino al culto porque todos los veo contentos. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, esos que orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto.
como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿De qué les está hablando Pablo? Esa es su carne. Eso es lo que ustedes quieren que Dios tome en cuenta. Iglesia, es por eso que cuando Jesús viene, las obras de nuestra carne empiezan a desaparecer y empiezan a aparecer unas nuevas. Pablo está diciendo, ya no vivo yo. Ahora, vámonos al texto, porque tienes que hablar con la palabra de Dios. Vámonos al texto. Cuando digo ya no vivo yo, ¿qué ya no vive? La carne, pero ¿qué ya no vive? ¿Qué ya no vive? Pablo está diciendo, a ver, espéreme, ya no vivo yo. Ya no vive el iracundo, el celoso, contendioso, peleonero, borracho, adúltero, perseguidor. Ya ese malo ya no vive. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. O sea, dile que está a tu lado, ya no vivo yo. Y llegando a la casa a ver si es cierto. Sí, porque aquí todos decimos, ya no vivo yo. Pastor, ¿cómo me ve? No, pues te veo como un santo, mijito. Te vamos a poner tu nicho. Te vamos a poner una silla ahí con un nicho y una sombrita que diga San Rosendo. Y ahí te ponemos tu nicho. En tu casa, la verdad, y sí, no sé. Ahí a lo mejor están haciendo otras cosas. Te quieren hacer esto una limpia porque ya no aguanta contigo. El asunto es este. Cuando Pablo está hablando de este pasaje tan poderoso en la Escritura, Pablo lo único que nos quiere hacer entender a la iglesia del Señor Jesucristo es, miren, hay cosas con las que ustedes batallan, y la verdad batallan porque no están dejando que la vida reine en ustedes. Ustedes quieren vivir su propia vida, es lo que Pablo está dando a entender. Ustedes quieren vivir su propia vida y no quieren que la vida reine en ustedes. Es por eso que Pablo dijo, miren, era yo perseguidor, era yo malo. Yo disfrutaba que sacaran a las hermanas y a los hermanos arrastrando de sus casas. Y cuando los entregaban para que los mataran, a nosotros se nos daban trofeos. Y los trofeos era la ropa de esa gente. Dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles que traían las ropas de quienes habían muerto a los pies de un hombre llamado Saulo. Y Pablo era un hombre temido. Era un hombre que le tenía miedo a la gente. Los mismos cristianos le tenían miedo. Y sin en cambio Pablo dice, ¿a poco no se acuerdan lo que yo era? ¿No se acuerdan cómo los traía? Andaba yo trayendo a los cristianitos. Bueno, pues ese Saulo, un día Jesús en su amor fue y lo puso en la cruz, de tal manera que desde ahí dejé de existir. Perdónenme si alguien les pregunta por Pablo, díganle que ya no vive, díganle que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, esa carne contendiosa, odiosa, peleonera, viciosa, todo lo que ustedes quieran, esa carne ahora vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Ya no vivo yo. ¿Cuál es el propósito de entender esta palabra? ¿Cuál es el propósito de entender esta palabra? Que ya no vivamos nosotros, dejemos que viva Él. Que ya no nos veamos nosotros, que se vea Él. Por eso cuando ve usted que su esposo se pone así como medio peligroso, que se le para el pelo y cambia de color, dígale usted, no te enojes, Jesús, tranquilo, Jesús. Ay, perdón, pensé que era el Señor, ya me di cuenta, eres tú otra vez. Sí, pues Jesús no se va a andar enojando. Sí. Imagínate que Jesús te diga, órale, ¿por qué no hiciste esto la otra vez? Tranquilo, Señor Jesús, por favor, no te enojes. Ay, perdón, pensé que era Jesús, no, eres otra vez tú. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué pasaría que la vida que está dentro hablara afuera? ¿Qué pasaría?
¿Cómo te hablaría Jesús, Berito? Tú cállate. ¿Quieres que te hable Jesús, hija? Sí, que te hable. Sí, ella quiere que le hable. Hermanas, ¿cuántas quieren que les hable Jesús? Ah, bueno, que le siga hablando él entonces. Está ahí a su lado. Esta es la vida cristiana. Entender que ya no vivo yo. Y si todavía batallamos con algo nosotros como personas, es porque no hemos dejado que la obra de la cruz se haga completa en nuestra vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Señor, ya no quiero vivir yo. Quiero que vivas tú solamente. Ya no quiero que me vean a mí. Quiero que me vean a ti solamente. Les dije que les iba a enseñar poquito y sencillo. De ahora sí, dile que está a tu lado. Ya no vivo yo, dile. Si andas preguntando por mí, ya no vivo yo. A los que deben, eso les va a encantar más. Ya no te debo nada porque ya no vivo yo. No, pague lo que debe. Jesús no va a andar pagando lo que usted debe. Hey, dígale que está a su lado. Ora por mí. Ya no quiero que me veas a mí. Quiero que veas a Jesús. Lea toda la carta de los Gálatas en la casa. Ya lo metimos a la lectura de la Biblia, creo que todavía no, ¿verdad? No hemos metido Gálatas. Listo, esta semana la meto. Siento mi corazón que tenemos que leerla para que entiendan lo que hoy prediqué. Para que puedan entender en la carta a los Gálatas. ¿Sí ya la puse? No, todavía no está en la lectura. Aunque vamos a la semana 27, esta semana la 28, no, 29, ¿verdad? 29, ya vamos a semana 29 de las 52. Y gloria a Dios por todos los que están esforzados con su lectura. El asunto es, lean todo Gálatas, capítulo del 1 al 6. Lean todo Gálatas y se van a dar cuenta ustedes cómo Pablo hace una defensa impresionante contra las obras de la carne y cómo habla del fruto del Espíritu. Cómo dice Pablo, a ver, espérame, Dios no te está pidiendo que sacrifiques ya nada de tu carne. Todo lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Ahora lo único que Él te pide es que en tu carne se pueda reflejar la vida de Dios. ¿En qué? En nuestra carne. ¿Que se puede reflejar? Porque perdóname, no porque llegue Jesús a tu vida los ojos te van a cambiar de color. No porque Jesús llegue a tu vida vas a crecer 20 centímetros, que muchos lo deseáramos. Bueno, yo no, soy feliz con mi tamaño, porque quepo en varios lugares. No porque llegue Jesús a tu vida, el pelo te va a cambiar de color. Vas a seguir siendo exactamente el mismo, la misma fisonomía. Claro, con un poco más de arrugas, ¿verdad? Y un poco más de canas, santo de Israel. Sí, va a haber algunos cambios en tu persona físicamente. Pero lo más maravilloso es que en tu persona pueda verse la vida de Dios. Es que en tu persona se pueda ver a Jesús. Ese Jesús que ama, que tiene misericordia, que va y le dice a los que están muertos en sus pecados y en sus delitos: tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. No va a meterse a fuerza en tu vida. Quiere que le des la oportunidad de que Él entre a tu corazón. Esa es nuestra tarea. Póngase de pie, por favor. ¿Listos todos? ¿Aprendieron algo? Ya le dijo el que está a su lado: ya no vivo yo. Maridos, pero eso no incluye el no dar el gasto. Sí. Oye, ya me das el gasto de esta semana. Ya no vivo yo. No, si vive usted. O dígale usted: ya no vives de veras, entonces ya no vas a ser tacaño, porque el Señor sí sabe dar. Pásame la cartera. Ok. Yo creo, hijos, que entendemos esta palabra tan poderosa. El ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiero entender que todo lo malo y perverso que había en mi vida, Él fue y lo puso en su cuerpo en la cruz del Calvario. Y me dijo: Benjamín, sé que en tu cabecita va a ser difícil que entiendas algo, Benjamincito, pero quiero que sepas que todo lo malo que eras, todo lo malo que había en tu vida, lo puse en mi cuerpo. Y de una vez te llevé ese día y te puse ahí conmigo. Juntamente conmigo estabas en la cruz.
para poder abolir la ley del pecado y de la muerte en contra de tu vida, de tal manera que el pecado no se enseñoree más de ti, y que un día puedas decir como Pablo: ya no vive Benjamín. Si alguien pregunta por su pastor Benjamín, digan: ya no vive él, vive Cristo en él. Y cuánto desearía parecerme cada día más al Señor, porque a lo mejor sería yo cada día mejor persona. Cada día haría yo las cosas correctas. Cada día procuraría yo caminar en la justicia y el amor de Dios. Cada día trataría de ser más honesto, de ser más sincero, de amar correctamente a las personas, de tener la paciencia que a veces me hace falta, de poder caminar donde yo ande y decir: sé que el Señor está conmigo y Él es mi guardador. Sé que el Señor está conmigo y Él es mi fortaleza cuando siento que ya no puedo. Cuando mi cuerpo se queja y se duele, que yo pueda decir: Él es mi fortaleza, Él es mi ayudador. Sé que Él me va a llevar de la mano hasta donde mi cuerpo resista, pero Él es el que me va a levantar cada día. Él es mi fortaleza, Él es mi gozo y mi alegría. Que cuando menos pueda mostrar en mi vida su gloria, y que ya no me vea yo más como yo soy, sino que yo me vea como Él quiere que yo me vea. Amén. Sí, porque hay gente que no se ama ni ella misma. Hay gente que le cuesta amarse a ella misma, mucho menos puede amar a otros. Por eso, ¿con qué nos vamos hoy? ¿Con qué nos vamos hoy? Ya no vivo yo. Ya no quiero vivir yo. Si su hombre viejo se resiste y se pone rebelde, mátelo. Dígale: te voy a llevar a la cruz bien para que ahí se acabe todo y ya no vivas tú, sino que Cristo viva. Cuando esté en el espejo, dígale: ya no vives tú. Ya no vives tú, ya no te quiero ver a ti. Quiero pararme en un espejo y lograr ver al Señor, porque eso dice su palabra también en 2 Corintios 3:18. Que sea Él quien se pueda ver en nuestra vida. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Padre, aquí estamos y te damos muchas gracias. A ver, vamos a orar todos juntos, ¿ok? Vamos a orar todos juntos. Por favor, quiero que ustedes oren conmigo. Y quiero que repitan esta oración juntamente conmigo. Quiero que levanten su voz, por favor. Cierra tus ojos y levanta tu voz. No te distraigas. Deja que el Espíritu de Dios empiece a hacer algo desde hoy en tu corazón, en tu alma, en tu ser. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios haga lo que Él sabe hacer, porque Él es el que renueva las vidas. El Espíritu de Dios tiene el poder de transformar corazones y pensamientos. El Espíritu de Dios que vive en ti y en mí tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Levanta tu voz juntamente conmigo y vamos a orar. Y dile: Señor Jesús, gracias por venir a mi vida. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi corazón. Sé que me amas y que solo esperabas que yo te abriera la puerta de mi corazón. Gracias por venir a mí. Quiero entregarte todas aquellas cosas con las que yo batallo. Si tú llevaste a la cruz del Calvario mi yo pecador, mi yo de la carne, y lo crucificaste juntamente contigo, hoy te entrego todo aquello con lo que yo batallo. Te entrego mi carácter, mis malos hábitos, mis pensamientos. Te entrego las herencias que vienen en mi carne, y tomo la nueva herencia que viene del cielo. El ADN de mi papá y de mi mamá ya no lo quiero.
Físicamente me puedo parecer a ellos, pero su ADN ya no lo quiero. Ahora quiero el ADN de mi nueva naturaleza. Quiero parecerme a ti. Quiero que te vean a ti. Que yo pueda decir: ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y que a partir de este día, 14 de julio del 2024, lo que vive en mi carne, lo viva yo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Gracias, Jesús. Jesús, aquí está tu iglesia, aquí está tu amada, aquí estoy yo, aquí está Benjamín, al que tú compraste en la cruz del Calvario y le diste una vida nueva y le diste una esperanza de vida cuando ya no había esperanza en su vida que decía que era de él. Le trajiste una vida nueva. Y han pasado 33 años, Jesús. Han pasado 33 años y disfruto tu vida en mi vida. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por cambiar tantas cosas que cambiaste, y aún necesito que sigas cambiando cosas en mi vida. Aún hay áreas que necesito que sean tratadas en mi ser, para que pueda yo decir con libertad que ya no vivo yo, sino que vives tú. Bendigo a cada familia, bendigo a cada padre, a cada esposo, a cada madre, a cada esposa, a cada hijo, a cada hija. Bendigo sus vidas y pido al Padre que nos ayude a hacer la iglesia correcta para Él. No para los hombres, sino para Él. Gracias, precioso Dios, porque si somos la iglesia correcta para ti, los hombres podrán verte a través de nuestras vidas. Muchas gracias, precioso Señor. A ti damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Y damos todo el honor por los siglos de los siglos. Y te damos gracias por amarnos y tomar nuestros pecados. Gracias, precioso Dios. Déselo más fuerte, por favor.